Bienvenido a Christ in Us, una iglesia fundada en el principio del Evangelio y la hermandad cristiana. Hoy vamos a estar compartiendo sobre una materia que a mí la verdad que me es muy importante y en específico porque muchos conocemos de lo que es los mandamientos de Dios, ¿verdad? Cuando usted habla de los mandamientos de Dios, las personas piensan el Antiguo Testamento. ¿Cuántos saben los 10 mandamientos? No le voy a hacer un examen, no se preocupe. Pero tenemos los 10 mandamientos que Dios da en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Fueron mucho más de 10 mandamientos. La realidad es que si usted va al Antiguo Testamento hay más de 600 mandamientos de Dios en diferentes oportunidades que muchos son repetidos, ¿verdad? Son repetidos a diferentes personas, mayormente al pueblo de Dios que era Israel en el Antiguo Testamento. Pero ¿cuántos saben que hay mandamientos en el Nuevo Testamento? ¿Cómo que mandamientos? No, los mandamientos son de la ley, ahora vivimos bajo la gracia. ¿Quién dijo que hay mandamientos de Dios en el Nuevo Testamento? Le voy a decir que hay varios mandamientos de Dios por medio de Cristo en el Nuevo Testamento. Y se encuentran en casi todos los libros que se encuentran en el Nuevo Testamento. Pablo habla sobre ellos, Juan habla sobre ellos, Pedro habla sobre ellos, las cartas paulinas que se le escribieron a los corintios, a la gente de Efesios, a los colosenses, todos tienen contenido diferente mandamientos de Cristo. Y hoy vamos a presentar o representar solo unos cuantos. Algunos de los que yo pienso que son muy importantes. Todos son importantes, pero hay algunos que son muy importantes para el creyente, para una iglesia que sea saludable, ¿verdad? Y para poner esto en contexto, tenemos que ver qué es lo que es una iglesia saludable. ¿De qué se compone una iglesia saludable? Voy a leerle una lectura que no va a estar en la pantalla, pero quiero para que entiendan lo que era la iglesia en el principio. La iglesia de Hechos, ¿verdad? Ya Cristo había ido a la cruz, había sido crucificado y Cristo había resucitado. Pero vemos aquí la historia de Pedro, que Pedro está hablándole a las multitudes. Y Pedro le está hablando a creyentes de diferentes partes, ¿verdad? Aún estaba Pedro hablando en lenguas. ¿Cómo que en lenguas? Estaba hablando en un idioma que todos los entendían. Todos los que estaban allí entendían a Pedro. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía el don de lenguas, que era el don de que le entendieran, pudieran interpretar lo que Pedro le estaba hablando a los griegos, a los romanos, a los de diferentes partes. Y dice en Hechos 2, del 36 al 47, por lo tanto que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Él estaba aclarando al pueblo que este Jesús que habían crucificado, especialmente a los judíos, era el Dios resucitado, el Hijo de Dios. Dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro le contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibieron el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Él está diciendo la importancia de qué deben de hacer. Y ahí es donde vamos a tocar en el primer mandamiento de Jesús. Pero primero oigan lo que dice. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Pedro le está hablando a una multitud de más de 3,000. 3,000 aceptaron, 3,000 llegaron a ser creyentes. ¿Y qué pasó con esos 3,000 personas? Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles,
a la comunión fraternal y a participar juntos en las comidas, entre ellas la Santa Cena del Señor y la oración. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena aquí en la iglesia, pero quiero que entiendan el contexto de lo que es una iglesia saludable. Ellos se arrepintieron, ellos vinieron a los pies de Cristo por medio del evangelio que Pedro predicó y se sumaron a la iglesia. Y después compartieron de la Santa Cena y oración. Más adelante en el 46 dice, adoraban juntos en el templo. Cada día se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Se reunían. ¿Qué estamos haciendo aquí hoy? A lo mejor presente, a lo mejor por las redes, pero nos estamos reuniendo, ¿verdad? Pero no hay nada más bonito que reunirse presencialmente, estar juntos, la familia de Dios. Dice, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Mateo 28, 18 al 20 dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que le he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Qué vamos a descubrir hoy? ¿Por qué discípulos? Ese otro mandamiento de Dios, de Cristo. ¿Y a quién es que le debemos de compartir el evangelio? ¿Y qué debemos de decir? ¿Y cuándo debemos de hacerlo? Yo le quiero decir a ustedes que ¿por qué hacer discípulos? Porque es un mandamiento de Cristo. No es un comentario, no es bueno a lo mejor, sino hagan. Es una orden, un mandamiento de Cristo. ¿Para quién? Para todos. Todos necesitamos a Cristo. Todos necesitamos salvación porque todos somos pecadores. ¿Y qué debemos de decir? Compartir el evangelio. Podemos compartir nuestro testimonio, quién éramos antes de Cristo y lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero lo más importante es compartir lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. ¿Y cuándo debemos hacerlo? De inmediato. A la vez que aceptas a Cristo, vas a encontrar ahora en la palabra de Dios que Él te da el mandato o el mandamiento que es inmediato. Dice 2 Corintios 5, 17 al 21. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios. ¿Qué significa eso? Que todo el que ha aceptado ese mensaje del evangelio es una nueva criatura. Tienes una nueva identidad en Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Si se recuerdan, en la última prédica que yo hice, hablamos de la reconciliación por medio de Cristo. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos. Vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Aquí vemos en estos versos que estamos en Cristo. Hay dos realidades. Si va al versículo 17 dice, tú eres una nueva persona, una nueva criatura. A la vez que tú aceptas a Cristo, ya tú no eres el mismo viejo, la misma persona vieja. No eres la persona aquella que está llena de pecado, porque cuando tú aceptas a Cristo, Él te limpia de pecado. Y no solamente eres una nueva persona en lo personal, pero en lo global. Él te ha dado una nueva identidad como su embajador. En el versículo 20 habla de ser un embajador de Cristo. A la vez que tú aceptas a Cristo, Él te da una nueva identidad. Tu identidad física es la misma, hasta que tú te mueres y Él te da un nuevo cuerpo en la gloria, va a ser tu cuerpo que va deteriorando y vas a morir.
Pero dentro de ti, tu alma tiene una nueva identidad. Eres identificado con Cristo. Y hay una realidad, que tú no puedes ser una nueva persona sin ser un embajador de Jesús. Igual, no puedes ser un embajador de Jesús si no tienes tu nueva identidad. Y eso nos trae al primer mandamiento de Cristo. Ese es más importante. Todos son importantes, pero si este primer paso no lo has tomado, todos los demás pasos no tienen valor. No valen para nada, porque estás haciendo las cosas en vano. Y ese primer mandamiento de Cristo es que te arrepientes y que creas. Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete ¿de qué? De tus pecados. ¿Y cree en qué? En Cristo. Es el primer mandamiento de Cristo. Mira lo que dice Marcos 1:15. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Eso es lo que Pedro estaba predicando a la multitud de aquel día. Eso es lo que habla el libro de Marcos. Es lo mismo que se repite en todos los evangelios. Arrepiéntete y cree en Cristo. En la Biblia hay una historia de una mujer pecaminosa que viene a visitar a donde Cristo estaba. Cristo andaba entre los pecadores, ¿verdad? Cristo no estaba nada más que con los santos, ¿verdad? Cristo andaba a donde andaban las prostitutas, los que colectaban los impuestos, ¿verdad? ¿Quién era Mateo? ¿De dónde Cristo llamó a Mateo? Un tipo que cobraba los impuestos y en aquel entonces se robaban el dinero. Cogían 1% para su bolsillo. Él llamó a aquellos que eran pecaminosos a venir a Cristo. Él le exigía a la gente solamente una cosa, que creyeran y se arrepintieran. Él no le exigía dinero a la gente. Él no le exigía trabajo a la gente. Él encomendaba a la gente. Y esta mujer se encontró allí y un fariseo que lo había invitado, que vio esto, que era uno de los invitados, le dice, ¿y esta mujer qué? ¿Qué hace aquí? Es una pecadora. Dice Jesús, entonces le respondió a los pensamientos del fariseo. Y Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Había un hombre que prestó dinero, 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y le canceló la deuda. ¿Quién crees que amó más? Y Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Y Jesús dijo, correcto. ¿A quién tenemos que perdonar? ¿Aquel que a lo mejor nos dice una mala palabra? No, aquel que te da la bofetada. Jesús dice, ¿a quién le perdonó más? El que más debía. Y luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está rodeada aquí. Cuando entre en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de mis pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Aquella mujer pecaminosa que estaba en aquella casa, le lavó los pies al Señor con sus lágrimas y con su cabello le secó los pies. Y ahí estaban, mira la mujer esta pecaminosa, ¿y qué de ella? Y Jesús decía, ella está aquí para arrepentirse. Tú ni me ofreciste un vaso de agua. ¡Wow! ¡Qué testimonio! Ahí Jesús estaba enseñando lo que es ser una persona creyente de verdad. Una persona con humildad, con amor. Dice, te digo, sus pecados que son muchos han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. ¿Cuánto el Señor ha perdonado tu amor, tu pecado con su amor? ¿Cuánto pecado tú tenías en tu vida antes que Cristo viniera a tu vida? ¿Lo reconoces? Yo reconozco mi pecado. Qué difícil es perdonar cuando nos olvidamos que el Señor nos perdonó nuestros pecados.
Dice, los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Poniendo su fe en el Señor, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo, ella llega a ser salva. Entonces el primer mandamiento, por eso que es tan importante, porque si no crees, si no te arrepientes, no podrás tener vida eterna. Todo lo demás es obediencia, pero este mandamiento es esencial para tener vida eterna. ¿Y qué aprendemos sobre Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Qué aprendemos de las personas en la historia? Hay algo que Jesús quiere que obedezcamos y o evitemos. ¿Verdad? ¿Qué significa arrepentimiento? Apartarte del pecado. Virar tu espalda al pecado. ¿Qué significa creer? Confiar en Jesús. Confiar en el Hijo de Dios que vino y murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. ¿Y qué significa elegir confiar en Jesús como nuestro Señor? ¿Y por qué debemos arrepentirnos? Si ve Romanos 3:23, 6:23 y 10:9, ahí verás. Primero, porque todos hemos pecado, 3:23. Y la paga del pecado es la muerte. En el versículo 6, ¿verdad? En el capítulo 6, versículo 23. ¿Y qué dice que debemos de hacer? Si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Cristo murió y fue resucitado, serás salvo. Por eso. ¿Qué significa elegir y confiar en Jesús? Poner tu confianza en Él. Creer, confiar y con tu boca profesar a Cristo. ¿Y a dónde encontramos la garantía? En 1 de Juan 1:9, que dice que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar. Mire, una buena tarea para este estudio es leerse el libro de Hechos. Porque en el libro de Hechos vemos esa primera iglesia, ¿verdad?, que se formó después que Cristo fue a la cruz del Calvario y resucitó por nuestros pecados. Pero otra buenísima para leer es 1 de Juan. Porque 1 de Juan nos enseña dónde está nuestro seguro, nuestra confianza, nuestra salvación. Y es en Cristo Jesús. El segundo mandamiento es de Cristo, ser bautizado. Ser bautizado. Mire lo que dice Mateo 28:19. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan la historia de Felipe y el eunuco? ¿Verdad? Felipe está en el desierto, ¡bum! El Espíritu Santo lo pone delante de un eunuco que estaba leyendo las Escrituras pero no entendía. Y Felipe le explica lo que era el Evangelio y que había que arrepentirse y ser bautizado. Y dice el eunuco, ¿y qué me previene de ser bautizado? Había lo que se llama un charco de agua allí, un manantial pequeño. Y Felipe le dijo, solamente creer, arrepentirte y vamos que te bautizo. El bautismo es un símbolo de nuestra muerte a nuestro pecado y nuestra vida nueva en el Señor. Hay personas que dicen, bueno, para ser salvo hay que ser bautizado. No, señor. Para ser salvo tienes que arrepentirte y creer. Ser bautizado es el primer paso de obediencia. Es tu identificación con tu nueva vida en Cristo. Es como poniéndole el sello, ¿verdad?, al sobre. Ya está todo completo, ya está todo terminado. Cristo lo hizo por ti. Tú pusiste tu fe en Él, pero al bautizarte estás tomando ese primer paso de obediencia en tu nueva identidad en Cristo. En Romanos 6:3-4 vemos que el bautismo es un símbolo de que hemos muerto a nuestra antigua vida y hemos sido elevados a una nueva vida en Cristo. ¿Y por qué debemos de ser bautizados?
porque así lo dice Jesús. En Mateo 3, 13 al 15, Jesús recibió el bautismo, así nosotros también. Recibir el bautismo significa que identificamos a Jesús como nuestro Señor. Él fue el que nos mostró el ejemplo. ¿Ustedes creen de verdad que Cristo necesitaba ser bautizado? Él quería mostrarnos el ejemplo como Cristo siempre hizo. Él nos mostró, lavándole los pies a los discípulos, cómo servir al prójimo. Él nos enseñó alimentando a las masas, tener compasión por aquellos necesitados. Nos enseñó sanando a los enfermos, que debemos de tener compasión con los enfermos, de visitarlos a los hospitales. Él nos enseñó con su sacrificio que debemos amar incondicionalmente. Jesús recibió el bautismo y nos manda a ser bautizados. ¿Y quiénes deben de ser bautizados? Hechos 2:38 dice, todo aquel que se arrepiente y cree. El bautismo es para el creyente, es el sello, no es la salvación. El trabajo ya está todo dentro del sobre, ya todo se ha hecho, todo está firmado, el contrato está completo. Es el sellito que te identifica con el Señor. Todo aquel que se arrepiente y cree debe ser bautizado. ¿Y cómo debe ser bautizado? En Mateo 3:16 Jesús se sumergió en el agua. Eso quiere decir que si no hay una bañera de agua o una piscina o vives en el desierto y no hay una playa, que no te puedes bautizar con un poquito de agua. Claro que sí, es simbólico. Pero si hay la facilidad de poder hacerlo sumergido, así lo hizo Cristo en el río. Porque te identifica muerto, vivo. Muerto al pecado, vivo en la nueva vida. El tercer mandamiento, de orar. Orar. Mateo 6, 9, 13 dice, ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Hay muchas personas que dicen, bueno, esa es la única oración que tenemos que hacer, el Padre Nuestro, porque fue la que hizo Jesús. Jesús nos está dando un ejemplo de cómo debemos orar. ¿Cómo es que nos comunicamos con nuestro Padre Celestial? No necesariamente tienes que usar esas palabras, solamente esas palabras. Es como un formato. Porque ellos dijeron, ¿y cómo, Señor, debemos de orar? Y Él le dijo, déjeme enseñarle cómo yo oro a mi Padre en el cielo. ¿Y por qué oramos? Porque Él nos oye. Él nos oye en nuestras oraciones. ¿Por qué usted habla con su padre terrenal o su madre? Porque su mamá o su papá le está haciendo caso, ¿no? Porque ella quiere saber cómo tú estás. Ella quiere oír la buena noticia. Ella también quiere oír tu anhelo. Ella quiere oír tu dolor. ¿No es así? Para aquellos que somos padres. Así nuestro Padre Celestial quiere oír nuestras oraciones. ¿Y qué significa orar? Hemos hablado de esto anteriormente también. Es simplemente una conversación con tu Padre Celestial. Pero lo hago bajito, lo hago alto, lo hago cantando, como tú le hablas a tu mamá o tu papá. ¿Tú le gritas a tu madre o tu padre? ¿Tú hablas bajito cuando hablas con mamá o papá? Bueno, depende. Si es hora de dormir, mamá, quiero decirte te quiero. Si estás en un concierto, mamá, papá. No es la forma en que tú lo haces, sino es la forma que tú expresas tu corazón con Él. Padre nuestro, Dios es nuestro Padre Celestial. Santificado sea tu nombre. Pídele a Dios que sea glorificado en ti. Que Él te pueda utilizar a ti para que Él sea glorificado. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, rindiéndote al reino de Dios. Poniendo a los pies de Dios tus angustias, tu dolor, tu felicidad, tus anhelos.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Él sabe que tú tienes necesidades. Está bien que le pidas por tus necesidades. Yo recuerdo cuando era un niño, yo le pedía a mi tío, que era más como mi padre que está aquí, tío, yo quiero, tío, yo quiero. Ahora mis hijos, papi, necesito. Papi, ¿tú crees que me puedas ayudar? Ahora los nietos, abuelo, qué rico, ¿eh? Al padre le gusta que le pidan. No todo, pero que le pidan algo. Que le pidan lo necesario, ¿verdad? No hay nada mejor que eso, que tu Padre Celestial oiga lo que tú necesitas. Él te da permiso para pedir. Y dice, perdona nuestras deudas. Pide por perdón por nuestros pecados. Si usted ya tiene una relación con Cristo, Él le perdonó pecado pasado, presente y futuro. Pero qué bueno es que vengas y seas transparente con tu Padre, porque Él sabe que tú sufres de pecado, ¿verdad? Él sabe que tú tienes problemas, ¿verdad? En este mundo pecaminoso tienes tentaciones del diablo. A la vez que usted tiene a Cristo, el diablo no puede entrar en usted. Cuando dice, ese muchacho está endemoniado. Si aceptó a Cristo, nunca podrá ser demoniado. Pero sí puede ser tentado. Qué fácil es ser tentado, ¿eh? Él quiere que tú vengas y le pidas ayuda con ese pecado, con esa tentación. Y líbranos del maligno. Ora por tu liberación cuando enfrentas la tentación. Hay gente que dice, no, pues yo le hablo al diablo directamente y le digo, diablo, déjame. A mí no me gusta hablar con el diablo. Yo no tengo poder sobre el diablo. A mí me gusta decir, Señor, líbrame del diablo. Señor, ayúdame del diablo. Ayúdame de la tentación. Ayúdame del pecado en mi vida. Ayúdame, Padre. Dice la Biblia que Él puede mandar ángeles a tu lado. Tú no tienes mando sobre los ángeles. Saben que el Satanás era un ángel caído. Nosotros no tenemos poder sobre los ángeles, pero Dios sí. Y si tú le pides al Señor que te mande ayuda, es posible y capaz que te mande un ángel. Pídele que te ayude. Vamos al cuarto mandamiento. Me tengo que apurar un poquito porque tenemos mucho que hablar. Tenemos 5 mandamientos más. Dice, ve y haz discípulos. Ya hablamos de esto. Mateo 28, 19 al 20 dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Es una sugerencia? No, es un mandamiento. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo mandamiento, ¿se acuerdan? Después que creas, bautízate. Enseña a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Pero fíjense, viene con una promesa. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Wow. Es una garantía por vida. Aún la vida eterna. Hagan discípulos, bautícenlos. Y yo le prometo que voy a estar con ustedes para siempre. Él nunca dejará a tu lado. ¿Se recuerdan la historia de la samaritana que estaba en el pozo? ¿Se acuerdan? Que viene Cristo. Y dice, me das un poco de agua. Y dice, ¿y con qué vas a coger el agua si no tienes ni un pozuelo? Dice, alcánzame el agua, que yo tengo agua que te va a quitar la sed de por vida. Y comparte con ella de que Él era el Mesías. ¿Y qué hizo la mujer? Fue a la aldea y llamó a todos y compartió la esperanza que ella recibió. Y vinieron por multitudes. ¿Se acuerdan de la samaritana? Entonces, ¿con quién debemos de compartir? Juan 4:16, nuestra familia, nuestros amigos, aún nuestros vecinos. ¿En qué aldea vive usted? ¿En su aldea conocen que usted es cristiano? ¿En su aldea ha compartido usted con el vecino? ¿Ha invitado a que venga a la iglesia? ¿Has compartido la esperanza que tienes en el Señor? Juan 4:29. ¿A quién le debemos de decir? La mujer compartió la historia de Jesús, el evangelio, ¿con quién? Con todos, la aldea completa. No se limitó solamente a los redimidos, o a los niños, o a los ancianos, con todo el mundo. ¿Y quién está calificado para ir? La mujer samaritana se volvió una creyente. Pero pónganse a pensar, había tenido 4 maridos y el que tenía hoy en día no era ni su marido. Una mujer pecaminosa. Recuerden, ella aceptó el evangelio y en ese momento se volvió una hija de Dios.
Ella estaba calificada. ¿Por qué? Porque había recibido. Y lo único que necesitaba para compartir era haberlo recibido. Ella recibió las buenas nuevas de Cristo. ¿Y cómo debemos de ir? En Lucas 10, 1 al 11, muestra que el Señor los mandó de 2 en 2, en grupos. Es mejor en grupos. No quiere decir que usted no pueda compartir usted solo el Evangelio. Pero saben, cuando la gente trabaja en equipo, es mucho mejor. Tenemos al pastor Barbieri, que es director de la Asociación Palau. ¿Cómo él trabaja independientemente? No, él trabaja en equipo. He tenido la experiencia de estar con ese equipo. Qué lindo equipo cuando hay 3 o 4 que están trabajando para la función de compartir el Evangelio. Porque a donde yo me olvido algo, él se recuerda. A donde yo flaqueo, estoy flojo, él tiene fortaleza. ¿Verdad? En equipo. Puede ser esposo y esposa juntos. Pueden ser hermanos juntos. Pueden ser compañeros juntos. Trabajar en equipo. En su vecindario, en la ciudad. Orando, compartiendo, buscando y discipulando. Y vamos al quinto mandamiento, que es amor, amar. Él nos llama a amar. Mateo 22, 37, 39 dice, Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Recuerdan la historia del buen samaritano? Él iba por la carretera y le cayeron a golpes, lo asaltaron. Y por ahí pasa un pastor, pasa el ayudante del pastor, no tiene tiempo, y pasa un samaritano. Saben que los samaritanos y los judíos no se llevaban, se odiaban. ¿Pero qué hizo ese samaritano? Recogió al hombre, le vendó las llagas y las heridas y hasta pagó para que lo tuvieran en un hotel hasta que él pudiera regresar. Y le dijo al dueño, y si falta algo, yo lo repongo cuando regrese. Un hombre que era enemigo de otro, lo recogió de la calle y le mostró ¿qué? Amor. ¿Se recuerda que el segundo mandamiento es, primero, ama a Dios, y el segundo, ama a tu prójimo? Mira hacia el costado, hacia el lado. Mira a la persona al lado. Le presento a su prójimo. Le presento a su prójimo. Juan 15, 13 dice, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y 1 Corintios 13 dice, 3 cosas durarán para siempre, la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de estas 3 es el amor. Y la palabra de Dios dice que Dios es amor. Había un cántico cuando era niño que decía eso. Dios es amor, Dios es amor. La Biblia lo dice. Dios es amor, Dios es amor. Pablo lo repite. ¿A dónde? En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. ¿Recuerda esa canción? Dios es amor. Capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Por eso que le digo, la tarea es, leas el libro de primera de Juan. Ahí va a encontrar lo que es el amor. Juan 13, 34 y 35 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿A quién amamos? Primero necesitamos amar a Dios y segundo, unos a los otros. Mateo 22, 37 al 39 dice, Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. El primero viene del Antiguo Testamento y el segundo, Jesús lo dice. ¿Y cómo amamos? Juan 14, 15, si me aman, obedezcan mi mandamiento. ¿Usted ama a Dios? Obedezca su mandamiento. ¿Y qué te dijo Dios que hiciera? Haz discípulos. ¿Y qué Dios te dijo que hiciera, Cristo? Bautícense. ¿Y qué dijo Dios que debes de hacer? Creer y arrepentirte. ¿Estás obedeciendo los mandamientos de Cristo? Entonces tú amas a Cristo. ¿Estás viviendo la vida como te da la gana? ¿Realmente quieres a Cristo? Juan 21, 17 le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?
A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. ¿Estás alimentando a las ovejas de Cristo? ¿Estás ayudando a tu prójimo? ¿Estás alimentando al necesitado? ¿Estás visitando a los enfermos? El mandamiento número 6, alabar a través de perseverancia. Mateo 4:10 dice, vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Sírvele únicamente a Él. Jesús no le dijo, Satanás, te reprendo. No, Jesús usó las Escrituras, siendo el Hijo de Dios, siendo el que podía decirle, Satanás, fuera. Dijo, no, espérate un momentico. Vete de aquí porque la palabra dice, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. ¿Se recuerdan del carcelero? Estaba en la cárcel y Pablo y Silas estaban allí. Estaban encadenados y empiezan a cantar. Dice, alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par a par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pensó, después que yo le caí a golpe a esta gente, lo tengo encadenado, seguro que se escaparon. Me van a tomar la vida, el gobierno me va a tomar la vida. Yo voy a tener que tomar decisión, me voy a matar yo mismo. Pero Pablo dice, espérate. Y mira lo que pasó. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo. Y cayó temblando ante de Pablo y Silas. Después lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Me imagino que durante todo ese tiempo que ellos estaban cantando y alabando al Señor, él estaba oyendo. Él estaba oyendo. Posiblemente estaban hasta compartiendo el evangelio. Oye, qué bonito tiempo tuvimos cuando compartimos con fulano lo que hizo Jesús. ¿Sabe lo que Jesús hizo en mi vida? Y sí, le aseguro que le dijo a Pablo, sí, vamos a cantar un himno. Están en la cárcel. Y de pronto se abren las puertas y dice, oh, ¿qué hago? Y dice, ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y se lo llevó, le lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Dice, el carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Compartió el evangelio con el vecino, el carcelero, y la familia completa vino a Cristo. El séptimo mandamiento, que es lo que vamos a celebrar hoy, la Santa Cena. Mateo 26 a 28 dice, mientras comían Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella, se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo y es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Le voy a pedir a Manuela que venga a acompañarnos con el violín. Hoy vamos a estar celebrando la Santa Cena. Es la Cena del Señor. Es un recordatorio del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El pan representando el cuerpo de Cristo. El jugo, el vino, el nuevo pacto, que es la sangre derramada por Cristo, que es la que lava nuestros pecados. La Santa Cena es un símbolo de la muerte de nuestro Señor. ¿Y por qué la tomamos? Porque su cuerpo fue quebrantado y su sangre derramada. Debemos de examinarnos a nosotros mismos, confesar nuestros pecados al Señor.
¿Tiene que confesárselo a un pastor? ¿Tiene que confesárselo a su vecino? No, al Señor. Es entre usted y el Señor. Y quiero que tomen un minuto hoy para poder reflexionar, ya que vamos a celebrar la Santa Cena. Y voy a compartir con ustedes lo que dice la palabra de Dios. Tenemos problemas técnicos, pero no vamos a dejar que esos problemas nos vuelvan locos. Mientras tanto, voy a explicarles lo que dice la palabra de Dios. Vamos a compartir. Dice, 1 Corintios 11, 23, dice, pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan, dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y dice, de la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que la coman, este pan y beban de esta copa, anuncia la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Dice, por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Quién debe tomar de la copa? Todos los que han creído en el Señor Jesús. Pero pastor, soy un hombre pecaminoso. Esta semana usted no sabe lo que me pasó. ¿Sabe? Usted se puede confesar ahora mismo. Es que más, le voy a dar un minuto para que usted, calladamente, no tiene que hacerlo públicamente, venga ante el Señor y reflexione sobre su vida. ¿A dónde es que usted le pide al Señor que le ayude con ese pecado? No deje de tomar la copa, comer el pan por el pecado que cometió esta semana. Señor ya te sanó de ese pecado. Toma la copa, come el pan, pensando, Señor, tú sabes mi pecado, tú sabes mi necesidad. Y gracias te doy, recordando el pan que representa el cuerpo y el vino. Oremos. Padre, hoy te damos gracias por el pan que representa tu cuerpo y el vino que representa tu sangre, Señor. Perdónanos de nuestros pecados. Tú sabes cuáles son, Señor. Tú sabes nuestras necesidades, Señor. Que tú seas glorificado en este momento, Señor. Que todo aquel que te conoce, que Señor, que celebre la realidad, no solamente de que moriste en la cruz, pero al tercer día resucitaste, Señor. Y Señor, para aquellos que no te conocen, que quieren tener una relación contigo, yo pido, Señor, que tu Espíritu Santo ahora mismo, Señor, los convenza de que tú eres el Mesías, de que tú moriste en la cruz y al tercer día fuiste resucitado, y que confiesen con su boca en estos momentos que tú eres Señor de señores. Comamos el pan. Y de la misma manera tomaron de la copa como símbolo del nuevo pacto, la sangre derramada por nuestros pecados. Bebamos a la copa. Hermanos, hay muchos más mandamientos. Aquí tengo escrito por lo menos 3 más que iba a compartir hoy. No hay tiempo en el día. Le voy a dar un reto. Léase el libro de Hechos para que vean la iglesia primitiva, la primera iglesia después que el Señor resucitó. Y léase Primera de Juan. Y busque en la Biblia los mandamientos de Cristo, donde Cristo dice, vayan y hagan. Hagan discípulos, sean bautizados. Hay otros mandamientos de dar. Hay otros mandamientos de congregarse. No dejen de congregarse, como hacen la gente en la calle, ¿verdad? Hay varios mandamientos. Tomen el tiempo para buscar en las Escrituras. Ya pueden buscar los Antiguos Testamentos. En el Antiguo Testamento los mandatos de Cristo, ¿verdad? Los 10 mandamientos, la ley. Pero busquen en el Nuevo Testamento y van a encontrar una pila de mandamientos. Y muy bonito, lleno de gracia y con promesa.
de que Él estará con nosotros hasta el fin de tiempo. Ha sido un privilegio estar con ustedes hoy. Muchas gracias.